Prometido y te lo habíamos adelantado a través de las redes sociales. Héctor es exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Además, es miembro del Servicio Exterior argentino. Y bueno, vamos a charlar un poco del acuerdo de la Argentina que necesita con el Fondo Monetario y de las variables económicas que estamos viendo en la Argentina con una alta inflación. La búsqueda por parte del gobierno de detener esa inflación, los mecanismos que está llevando adelante para detenerla, que son el retraso del tipo de cambio, si esto es positivo, si esto es negativo, etcétera. Hola Héctor, buen día. Maximiliano Olecki te saluda desde Radio Sónica. Buen día. Hola Maximiliano, buen día. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Me gustaría preguntarte, ¿es necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del país y crees que esto es inminente? Yo creo que es necesario por varias razones. La primera es porque es la única forma de hacer una reconducción, un rollover, digamos, de la deuda con el fondo, es tener un nuevo acuerdo en la cual los pagos del fondo, digamos, los créditos que nos va dando el fondo, se empalmen más o menos con los vencimientos que tenemos, de modo que por lo menos no tengamos que hacer pagos netos en este momento. Uh-huh. Así que por ese lado es importante. También es importante porque le da, digamos, los inversores necesitan un horizonte un poco más largo que las elecciones de octubre, con lo cual creo que un programa económico que tenga financiamiento con el fondo sería muy importante para promover inversiones. Uh-huh. Hay parte del gobierno que dice que ese acuerdo estaría al caer, pero hay algún sector, te diría, más duro que está pidiendo mayores plazos al considerado de 10 años. De hecho, creo que fue la propia vicepresidenta que habló de la posibilidad de los 20 años. ¿Esto es algo que nunca ha hecho el Fondo Monetario Internacional? ¿Vos lo creés viable, hablar de un plazo mayor a los 10 años? Bueno, lo que sería viable, digamos, no digo deseable, y ahora te digo por qué me parece que no es deseable, es tener un acuerdo de 10 años seguido por otro acuerdo de 10 años, con lo cual llegás a 20 años sin cambiar ninguna regla del fondo. Eso es concebible, digamos, o sea, un acuerdo de facilidades extendidas seguido de otro. Ahora, la verdad, me parece que la vicepresidenta tendría que tener un poco más de cuidado con lo que desea, porque si se llega a cumplir, esto no quiere decir ver al fondo dentro de 20 años, es ver al fondo durante 20 años. Claro. Esa es una cosa que yo la verdad que no me lo puedo imaginar. Ya sería mucho 10 años con visitas trimestrales del staff en el cual hacen un escudriñamiento de todas las cuentas y cómo va el gobierno cumpliendo con la condicionalidad, y cada visita trimestral es la oportunidad de que encuentren algo que no va. Léase que haya que pedir una especie de perdón o waiver al directorio del fondo. Cada waiver que se pide puede ser un incidente de volatilidad. Eso generaría una fatiga enorme. En 10 años, no me lo imagino en 20. O sea, la verdad que cuando yo escuché eso, dije, hay que tener cuidado con lo que se desea, porque si se llega a cumplir, la verdad que yo creo que vamos a meter la pata. Uh-huh. Y ahora uno se pregunta, ¿la Argentina puede pagar esta deuda que se tomó? Estamos hablando de casi 45.000 millones de dólares sin intereses, es decir, fondo neto de capital. ¿Es algo pagable para la Argentina de este momento? Es decir, no hablo para la Argentina de hace 15, 20 años. ¿Hoy lo podemos pagar en 10 años? La verdad, todo eso depende de cómo evolucione la economía. En primer lugar, la verdad es que ninguna deuda se tiene que pagar necesariamente. Lo que hay que hacer es reconducirla, ir amortizándola con pagos que sean adaptados a la capacidad fiscal del país. Pero nadie está pensando, primero, hay algo que es cierto. Macri logró una concentración enorme de los créditos del fondo, y el costo de esa concentración absolutamente descomunal son vencimientos imposibles. Sí. Los vencimientos del 2021, 22 y 23, como dijo el presidente,
no se pueden pagar, está claro, pero no lo hubiera podido pagar nadie, ni Macri ni Mandrake el Mago. Eso es una historia. Ahora, otra cosa es que me digas, bueno, pero entonces vamos a defaultear. Y no, porque si tenés un acuerdo nuevo con el fondo, en el cual te dé el dinero básicamente equivalente al capital, no necesariamente los intereses, que tenés que pagar en estos primeros años en los cuales la economía está tan débil, en buena parte por la pandemia, entonces efectivamente podés salir de esto y después podés ir estirando esos pagos a medida que la economía vaya creciendo y aumente el ingreso fiscal, si aumentan las exportaciones, si se hacen todas las reformas que hace falta para que la economía argentina tenga competitividad. No veo ninguna razón por la cual no se puede amortizar esa deuda en 10 años o incluso más de 10 años si uno quiere pensar en seguir 2 acuerdos. Ahora, la verdad, hoy, si sacás la fotografía de la economía hoy, y bueno, esa fotografía obviamente es una fotografía muy decepcionante, pero estás en un momento muy particular. Sí, sí. Déjame, y te pido unos minutos para meterte en temas particulares de la economía argentina. Vos recién decías que, bueno, no sabemos si lo vamos a poder pagar, porque obviamente la economía como está hoy, está claro. Ahora, el gobierno está teniendo algo que no pasaba tal vez en el último periodo de Mauricio Macri, que es que algún tipo de superávit y que el Banco Central está haciendo caja, ¿no? En definitiva está juntando dólares para pagar cuando se pueda o para utilizar esos recursos como el gobierno disponga. La pregunta es, ¿esto también se da consecuencia de que vos decís, estamos en el medio de una pandemia, pero también no hay argentinos viajando por el mundo gastando 10.000 millones de dólares por año que están terminando en las arcas del Banco Central? Si esto vuelve a la normalidad, esos argentinos van a volver a viajar y el gobierno tiene que erogar ese dinero para bancar el costo del viaje de los argentinos. Está bien la observación que haces, es muy válida por la razón que vos decís y otras razones más. Déjame decir, primero, el problema, digamos, tradicional, secular de la Argentina, es que cada vez que la economía crece, empezamos a entrar en un déficit con el mundo, es decir, lo que se llama un déficit de cuenta corriente. Nuestras exportaciones crecen mucho más lentamente que las importaciones. Las importaciones crecen mucho más rápido, incluyendo los viajes al exterior, ¿okay? Que es una forma de importar turismo, si querés, o sea, digamos, un servicio que vos comprás moviendo turistas afuera. Entonces, eso es un problema, y el gran problema es que la única forma que conocemos en los últimos años de generar un superávit de cuenta corriente es con una recesión. Una buena recesión hace que las importaciones caigan brutalmente y una buena devaluación hace que caiga, y por supuesto con un cepo más todavía, que caiga el turismo. Y de esa forma conseguiste un superávit de cuenta corriente. Pero en realidad no tenés un superávit de cuenta corriente. Tenés una situación que no querés vivir, porque nadie quiere vivir en una recesión. El gran problema de la Argentina es que tenemos que generar suficiente crecimiento de exportaciones como para mantener el crecimiento que sea sustentable. Y eso requiere competitividad, eso requiere, por supuesto, reformas que se llaman normalmente estructurales, que incluyen, por supuesto, reformas al sistema impositivo, reformas a la legislación laboral, hace falta ajustar el gasto fiscal a los ingresos fiscales, para que básicamente puedas financiar el Estado en forma razonable y no con emisión. En fin, una serie de reformas que hacen falta encarar. En algún momento las tenemos que encarar, pero la verdad es que aunque no nos las pida el fondo, aunque llueva la plata de repente para empezar a pagarle 22 y 23, la verdad que son reformas que nos hacen falta. Recién lo dijiste medio al pasar, pero también sería interesante que lo analicemos. Estamos en un contexto inflacionario difícil para la región, o sea, comparándonos con la región, ni siquiera con el mundo, de casi un 50 o más del 50% anual. En este momento el dólar está planchado y algunos sectores hablan de retraso cambiario. ¿Esto está bien, está mal? ¿Nos puede generar a mediano plazo otros problemas como la ruptura de la cadena de pagos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, también es una muy buena pregunta. Controlar la inflación retrasando el tipo de cambio, con una ancla con el tipo de cambio, como se dice,
funciona en el corto plazo, pero también acelera la próxima crisis. En algún momento eso estalla, o sea, te puede ayudar a llegar a las elecciones, pero si vos atrasás el tipo de cambio, lo único que haces es empeorar el problema de competitividad que tiene la Argentina, que no es un problema de tipo de cambio, es un problema de falta de competitividad estructural de la economía. Pero si a eso agregás que se va apreciando el tipo de cambio, y bueno, obviamente eso estalla. Es más, la inflación en la Argentina, que Guzmán dice que es multicausal, con razón, una de las causas, yo creo que probablemente la causa principal, es que la gente sabe que en algún momento siempre hay una devaluación. Y entonces, cuando el Banco Central en cualquier país del mundo controla la inflación levantando la tasa de cambio, eso en la Argentina no funciona, porque la gente tiene pesos en el bolsillo, pero tiene dólares en la cabeza. Entonces, cuando vos levantás la tasa de cambio a partir de un determinado umbral, que hay que fijarlo de acuerdo al momento histórico que estás, a partir de un determinado umbral, la gente dice, esta rentabilidad en dólares que me está dando, o sea, yo me paso a un plazo fijo o a una inversión en pesos, porque en realidad la rentabilidad en dólares es muy alta. Y un momento cuando pasa a ser muy alta, la gente está esperando, la gente que puede, está esperando dar el salto y volver al dólar. Con lo cual hay de nuevo una devaluación y cada devaluación es un salto inflacionario de nuevo. O sea, la verdad que hay un problema estructural muy secular en la Argentina, no es de reciente esto. Bueno, yo te agradezco mucho por este análisis tan pormenorizado y tan detallado. Espero que no sea la última vez que charlemos en la mañana de Radio Sónica. La verdad que fuiste muy claro. Tengo un montón de mensajes de la gente. Después los vamos a ir contando en la mañana de hoy. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo y muchas gracias, Maxi. Gracias, adiós. Héctor. Que tengas buen día. Héctor Torres fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Charló en forma exclusiva en la mañana de Radio Sónica, dándonos algunos de los atisbos a tener en cuenta y de la economía que tenemos.